estamos viendo el lugar donde se encuentra el equipo del 12, el último bombardeo a un sector, a una dependencia de las Fuerzas Armadas ucranianas, donde se hace entrenamiento de los soldados, de los militares. Ya nos lo va a contar Luchi, pero fue a unos 60 kilómetros de la ciudad del Lviv propiamente dicha y muy cerquita de la frontera con Polonia. Se dice que desde Polonia podía verse el cielo rojo, según algunos testigos del lugar. Ya vamos a ir con eso. El dato hoy significativo o distinto alrededor del tema de la guerra es una reunión que van a tener representantes diplomáticos de China y de Estados Unidos en Roma. Porque la última información decía que Moscú le había pedido ayuda militar a China en pertrecho, armamento y demás, tecnología. Los chinos dicen que esto no es cierto, que es desinformación. Los norteamericanos creen que sí es cierto y quieren advertirle a China de que no ayude militarmente a Rusia porque generaría una escalada del conflicto. Ese tema van a tratar en Roma hoy los representantes de China y de Estados Unidos en lo que parece ser un dato importante del conflicto. Ahora sí, hablamos del ataque de ayer de las tropas, de las fuerzas rusas, aparentemente misilístico, sobre una dependencia militar o de entrenamiento militar de Ucrania. Luchi Ibáñez, Mauro Terencio, muy cerca del lugar, nos reportaban esto. Estamos en Starichy, una localidad ubicada aquí muy cerca del Lviv y también cerca de la frontera con Polonia. Anoche bombardearon una base militar que está ubicada a solo 5 kilómetros de donde estamos ubicados. Dispararon 30 misiles antes de las 6 de la mañana. Como decíamos, en este lugar, Estados Unidos entrenó a miles de soldados ucranianos desde el 2014. Está apenas a 35 kilómetros de Polonia, de la frontera, y es el punto más occidental en donde han atacado las fuerzas de Putin. Por eso la guerra ha llegado hasta el Lviv, como dicen, después de 18 días de combates. Están hablando de aproximadamente 35 a 40 personas muertas, militares, y según el gobierno, estos misiles, unos 40 aproximadamente, dieron en esta base militar. Bueno, ahora lo vamos a saludar en vivo a Luchi. Está nuestro equipo en el Lviv. Más allá de enterarnos por las comunicaciones internas, por supuesto, lo vimos en el corresponsal del programa, Nelson Castro. El sábado formaron parte directa del trabajo de Nelson Castro, estuvieron ayudando a poner en el aire el programa y demás, así que ahí tuvimos oportunidad de verlo ya, Luchi, en su nueva locación, y después ocurrió esto que acabas de relatar. ¿Cómo estás, Luchi? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buen día. Estamos ya aquí en la ciudad de Lviv, en esta ciudad que nos recibió la misma noche que nosotros llegamos, 6 horas después, con el primer bombardeo cercano que se da. A unos 50, 60 kilómetros aproximadamente, pero imagínate cómo se ha diluido la seguridad que se sentía en esta parte oeste de Ucrania. Hasta ese momento o hasta antes de ayer, había cierta tranquilidad y seguridad. De hecho, todos los diplomáticos, los poderes se habían trasladado a esta ciudad. Este bombardeo ha puesto en luz amarilla. Anoche, antenoche, desde que nosotros llegamos están sonando las alarmas. Hoy a la mañana, Jorge, nos despertaron otra vez las alarmas. La verdad que es un sonido bastante tétrico, si se quiere, porque uno sabe que hay algún aviso. No es que nosotros en el hotel no nos dijeron que nos vayamos, simplemente suenan las alarmas. Esta es una ciudad grande, tiene 750.000 habitantes aproximadamente. Es el centro cultural de Ucrania, el Lviv, o el Lvov, como le dicen aquí. Y es una tierra en disputa, porque en otros tiempos
Lviv era o pertenecía a Polonia. También estuvo ocupada por las tropas nazis entre el 41 y el 44, antes el Imperio Austrohúngaro. Es decir, estamos en un lugar conflictivo. Y Lviv nos recibió así, de esa manera, con este bombardeo, y que les puedo decir cómo fue nuestra llegada al lugar, porque creo que dentro de los equipos que han estado trabajando fuimos de los más cercanos que pudimos llegar. Ahí nomás, a unos 5 kilómetros. Pudimos hacer eso y nada más, hasta que nos vio la Guardia Militar y nos sacó. Ellos tienen mucho celo de que no se muestren. Por ejemplo, ¿cuál es el daño que se hace, si es mucho o poco? Porque ellos entienden que es información para Rusia. No quieren que se muestren las caras de los militares, les prohíben sacarse fotos familiares y que las envíen entre ellos, o algún checkpoint en donde están ubicados. Digamos, todo estamos en una zona militarizada. Y claro, nosotros hoy nos detuvieron. Nosotros salimos del hotel para comprar algunos elementos que nos hacían falta para la transmisión, y la policía militar, los militares, nos detuvieron. A ver si les muestro. Y esto ocurre por primera vez. Fíjense, esto nos pusieron en el teléfono y volvimos al hotel después de media hora de estar, y lo que nos han colocado aquí aparentemente es que estamos chequeados como periodistas, porque lo que nos decían los colegas que están hace más tiempo, que la acreditación de prensa de esta ciudad demora entre 7 y 8 días, 10 días. Pero bueno, hoy nos pararon porque nos vieron que estábamos haciendo algunas filmaciones, nos llevaron a una suerte de comisaría y nos hicieron esperar. Sacaron foto a nuestros pasaportes, nos sacaron foto a nosotros. Obviamente uno se pone un poco nervioso, pero hay que entender, estamos en una ciudad que está en Ucrania y este país está en guerra, Jorge. Sí, claramente, porque como vos empezabas el relato diciendo, creían que Lviv estaba como ciudad histórica y demás intocable, y el bombardeo ruso de ayer puso de manifiesto que no es así. Te quería preguntar respecto del tema este, bueno, vos contás de esta especie de detención momentánea que tuvieron. El sábado a la noche Nelson Castro contaba que llegaron, y tengo entendido que como llegaron juntos, quiero saber si a vos te pasó algo parecido o no, que llegaron al Lviv después, como 5 minutos después del toque de queda, y que también lo llevaron a comisaría y todo, y que estaba bastante nervioso los ucranianos, indagándolo de por qué habían violado el toque de queda. ¿Vos estuviste en esa situación? Fue un fin de semana muy movido. Esperamos unas 5 horas en la frontera hasta que apareció un colectivo con quien teníamos contacto. Nosotros teníamos que esperar que ese colectivo pasase y estar en la ruta, hacerle señas, le mandamos las fotos. Un trámite que tiñe el color gris, como bien lo decía Nelson Castro. Después pasar distintos puntos para llegar a Ucrania. El viaje desde Migraciones hacia esta ciudad de Lviv fue de 1 hora y media. Y llegamos 5 minutos después, efectivamente, de las 10 de la noche. Logramos pasar el primer checkpoint, donde es increíble, ahí mandamos algunas imágenes nosotros que pudimos hacer de cómo es la noche en esta ciudad. Hasta que nos pararon. La primera parada no hubo problema, la segunda tampoco, y la tercera nos tocó una persona que es un civil. Esos civiles tienen ciertos poderes, pero no decisión. Por lo tanto, este hombre se subió a nuestra Traffic y lo trataba muy mal al chofer del colectivo, le gritaba, y él iba hablando por teléfono y empezaron a movilizarse por atrás algunos móviles que empezaron a seguirnos. Todo esto, 10:30 de la noche, 11 de la noche. Llegamos a un lugar que era una comisaría que estaba toda tapada con bolsas de arena, la puerta en su totalidad y todas las ventanas. Nos dijeron que nos iban a chequear los celulares, las cámaras, mientras
intentaban explicarse por qué nosotros estábamos a esa hora. Hubo una fuerte discusión con el chofer. Bajó supuestamente algún jefe y le volvió a gritar. Nosotros ahí tratando de explicar nuestra situación. Se aflojó un poco. Después de media hora nos hicieron pasar a una oficina y nos cerraron con llave. Después de eso, en ese lugar nos esperaban dos personas que hacían una suerte de interrogatorio. Nos sacaron fotos a los pasaportes, pero uno de ellos se aflojó. Nelson Castro le contó que él estuvo en Chernobyl y que él conocía su país. Y eso para mí fue clave, porque le decía, ¿pero qué más saben de Ucrania? Que está sufriendo una guerra y que es horroroso. Entonces creo que eso fue lo que cambió totalmente la actitud de estos policías que después nos entregaron los pasaportes y nos dijeron, por favor, cuenten al mundo lo que está pasando aquí en Ucrania. Llegamos al hotel a las 12 de la noche, el hotel estaba totalmente cerrado, o sea, no podíamos entrar de ninguna manera. Por suerte había una persona, un periodista de TN que estaba adentro, pudimos conectarlo a él, nos abrieron la puerta, nos metimos a dormir y 6 horas después fue el bombardeo. Así fue nuestra llegada al Lviv. Bueno, Luchi, la verdad es fuerte el relato, pensar, ponernos en el lugar de ustedes en una situación de tremenda tensión, porque claro, vos no, encima con un idioma que debe sonar a tus oídos imposible, gritos y todo eso, ya me imagino el momento que han vivido. Lo que te quería preguntar, bueno, por supuesto, cuando ustedes llegaron ya bombardearon a las 6 horas, con lo cual vos no conocés al Lviv antes del bombardeo y según vos decías, ha cambiado bastante la situación. Lo que nosotros vemos en las imágenes es que hay gente dando vueltas, qué sé yo. No sé qué te cuentan los colegas sí, que han estado desde antes. ¿Ha cambiado mucho la geografía de la ciudad después del bombardeo? De hecho, nosotros ayer, Jorge, cuando nos subimos a esta Traffic Combi de Cruz Roja, junto con un periodista de Canadá y unos colegas también de Argentina, de Clarín, pudimos llegar hasta el punto más cercano, que es donde hicimos ese copete. Para llegar ahí pasamos, me parece, gracias a la insignia de Cruz Roja, hasta un punto y después de ahí no pasamos más. Me decían, especialmente Pablo Vaca, que está trabajando hace algunos días, que él ha notado la militarización en esa zona, pero que es propio del bombardeo. Y los convoys de ambulancias que pasaban eran de A3 y de A4 hacia el lugar. Después nosotros nos dirigimos, Jorge, al hospital para ver. Tampoco se puede grabar. Digamos, aquí hay mucho celo a la hora de grabar. Pero la ciudad, en general, de lo que nosotros vimos hoy, está funcionando. Funciona, hay gente que va, que viene, que compra, que va a los restaurantes. Es como raro. Ese centro histórico es patrimonio de la humanidad. Es maravilloso. Después se los voy a mostrar. Pero, Luchi... Porque también se da eso, ¿no? Esta contradicción... Sí. No, digo que ahora, por ejemplo, para trasladarte hasta ese lugar donde vos estás relatando, ¿tiene que pasar por alguna guardia? ¿Los controlan? ¿No? Cuando andan policía dando vueltas los ven y se les vienen encima y les piden pasaportes, ¿eso? ¿O pueden trabajar de manera relativamente libre? Mirá, aquí podemos trabajar de manera relativamente libre porque estamos en lo que es la estación de Lviv, que en la próxima salida le voy a mostrar la cantidad de gente que hay, pero aquí nos dijo nuestra fixer, la persona que nos asesora, Jania, de que aquí podíamos estar tranquilos. Vino la Traffic, nos dejó aquí y se fue. Pero, por ejemplo, recién hace 2 horas, cuando salimos, hicimos un copete con celular, vino un militar y nos llevó detenidos. Entonces, no sabemos bien cómo actuar. Sabemos que aquí estamos tranquilos, seguros, la policía pasa por acá, los militares, no pasa nada.
Cuando nos vieron haciendo un copete en el centro con los tranvías que pasan, nos detuvieron. Y bueno, pero es que es altamente probable que la orden sea, che, traigan a todos los periodistas acá, que acá no hay ningún problema. Digo, por lo que vos acabas de contar, Mariano. Sí, Luchi, ¿cómo te va? Buen día. Primero, transmitirte la cantidad de mensajes que nos van llegando a partir de la cobertura y del minuto a minuto en las redes del 12. Es un montón la gente que va siguiendo y que te va deseando buena suerte a vos y a Mauro. Y segundo, preguntarte sobre el clima en la gente, porque vos venías acostumbrado a un relato, a unos testimonios que eran de gente pidiendo ayuda, de gente saliendo de Ucrania, exiliados, pero ahora estás en un terreno donde la gente decide quedarse. ¿Cómo es ese contraste y si ya lo has notado? A ver, este se ha transformado como en el centro de resistencia, podríamos decir, porque aquí se sentía la gente segura. Pero igualmente, la estación de trenes es un lugar de paso. Estas personas son las que llegaban y que mostrábamos en las salidas desde Polonia. Vienen a la estación de trenes y se van para ese lugar. Sigue siendo un lugar de paso. De Kiev, de los lugares que están en conflicto, pasan por acá. Evidentemente está colapsada la ciudad, está colapsada, no hay alojamiento, no hay lugares. Miren, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí, que es la gente que llega a la estación, vamos por acá, Mauro, a la estación y buscan hacia dónde ir. Digamos, recordemos que es la ciudad más importante en la frontera a unos 70 kilómetros con Polonia. Y lo que vemos aquí, esta cantidad de gente que está esperando los colectivos, cuando veamos lo que ocurre allá adentro, si nos permiten entrar de la estación en la próxima salida, es impresionante, es impresionante. Bueno, la verdad que está todo el mundo llamando y preocupándose por ustedes. Luchi, le transmitimos eso como te planteaba recién. Imposible preguntarte qué están diciendo. Imposible preguntarte eso, pero claro, desde que Rusia bombardea el Lviv el día de ayer, o mejor dicho, una instalación cercana, ya como que no queda lugar de Ucrania donde uno pueda sentirse absolutamente seguro. Supongo yo que tendrán... Jorge, sí. Recién... No, que a propósito de lo que vos decías de la inseguridad y de los bombardeos, recién participamos, pasamos por una iglesia a donde hicieron una despedida muy breve a los muertos del bombardeo de ayer. Y vos en esa iglesia podrás observar un ataúd que estaba, la gente que está rezando, y se ha formado un altar bélico, te podría decir, en medio de la iglesia. Restos de todos los elementos que tienen que ver con la guerra han sido colocados abajo como parte de la religiosidad que tienen aquí en el Lviv. Es impactante cuando uno entra a esos lugares, mientras afuera la gente estaba despidiendo a las personas que murieron. Recordemos que fueron 35, Jorge, los que murieron. En su mayoría dicen aquí que son militares de Ucrania locales. Pero bueno, eso todavía no se va a poder saber si son locales o si había algunos que eran del extranjero que estaban allí trabajando. Ahí mientras estás contando esto, estamos viendo las imágenes del interior de la iglesia que mandaron ustedes con las referencias que hacías. Lo del ataúd bélico. Perfecto, perfecto. Bueno, Luchi, los dejamos acomodarse tranquilos y a ver si después podemos volver a comunicarnos con ustedes. La transmisión está saliendo impecable. La situación ahora ya es un poquito más complicada para ustedes, me imagino que en Polonia, porque bueno, ya están en zona de guerra, ¿verdad? Polonia era como que se respiraba un poco más de tranquilidad. Ahora no. Y en todo sentido cambia el país, en la infraestructura, las rutas, los caminos, la iluminación, lo que ofrece cada uno, porque haber llegado en la forma en que llegamos, un dato más, Jorge,
Cuando llegamos a la ciudad de Lviv, nosotros fuimos a una suerte de campo donde estaban 30 colectivos cerrados por un portón, en la oscuridad plena. Llegamos ahí 5 personas en ese colectivo, entre esos Nelson Castro, su compañero, su productor y un periodista de Canadá y nosotros. El chofer, cuando nos quisimos bajar, nos hace una suerte de cruz, así con los brazos, que significa no. Niek, 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 niek. Nosotros que intentamos bajarnos y nos decía niek, niek. Entonces él apagó las luces del colectivo, quedó una oscuridad plena en la noche, prendió una luz suave, empezó a limpiar, porque en ese colectivo también vino gente hacia la ciudad. O sea, él en el camino levantó otra gente, que me imagino que debe ser también negocio individual de esta persona, por la forma en que se manejaban y cómo hablaban y que veía que le cobraba. Y después de 20 minutos de estar en esa oscuridad plena, se baja del colectivo, vuelve con una combi y nos hace subir a esa combi. Y esa combi es la que nos lleva en definitiva al hotel, que es la con la que tuvimos problemas. Pero son escenas que por ahí parecen de película, ¿no? De decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Aquí es muy complicado. Así que bueno, fue un fin de semana muy movido, ya estamos más tranquilos, estamos con más energía. Evidentemente el drama está por todos lados, pero bueno, hay que contar lo que está ocurriendo y al menos Mauro y yo estamos muy bien, con todas las energías para seguir contándoles a ustedes lo que vemos, lo que pasa en esta parte caliente del mundo, Jorge. Bueno, Luchi, lo están haciendo de manera impecable, así que, como decía recién, los dejamos organizarse un poquito, a ver si después podemos volver a estar al aire en un rato. Un abrazo grande a los dos, cuídense mucho, ahora más que nunca, ¿eh? Dale, muchas gracias, hasta luego. Bueno, le quería decir a la gente que nos está viendo que este relato mesurado que hace Luchi, pero hay que aguantarla. Ya están en una zona de guerra donde le han explotado misiles a muy pocos kilómetros. No están explotando en Kiev solamente. Ya los rusos han bombardeado muy cerca. Ya hay sirenas, lo que antes no había en el Lviv. Bueno, nosotros no le pudimos mostrar directamente a ustedes, pero usted lo habrá visto en algún otro canal. Nosotros porque llegamos al Lviv el sábado. Hasta ese momento era como una ciudad intocable, era como estar en Polonia, pero, o sea, del lado ucraniano. Ahora ya no, ahora ya es una zona de guerra. Claramente los rusos han declarado que eso es zona de guerra después de bombardear. 30 misiles, dijo Luchi. Los reportes dicen que no todos explotaron, que algunos fueron detenidos por el sistema antimisilístico ucraniano, todo. Pero en ese lugar está. Más de 50 muertos. 35 en total, y bueno, y después muchos heridos. Pero el punto en cuestión es que eso ya es zona de guerra. Entonces, imagínense lo que debe ser cuando suenan las alarmas y las corridas que tiene que haber. Ya no es la situación de seguridad que se vivía en el lugar. Por eso estamos todos preocupados a la espera de que, bueno, ya está claro que los ucranianos han armado todo un esquema, digamos. Si él lo dejan estar ahí es porque las tropas de seguridad, la policía o lo que fuera de Ucrania quiere que estén ahí y no en otro lado. No es que se pueda circular libremente como nos acaba de decir Luchi.